sesión de CIPAS. Voy a compartir pantalla. Entonces, esta sesión es dedicada al modelado de sistemas en el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a trabajar con las ecuaciones que modelan el sistema en el dominio del tiempo, que fueron las que determinamos en la fase anterior y que de igual manera se les compartió a todos en el foro. Entonces, vamos a partir con la primera ecuación, que denominamos ecuación 1, que es la que representa o modela en términos del torque. Pues básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la transformada de Laplace? Pues al aplicar la transformada de Laplace, nosotros la aplicamos a todos los términos de la ecuación. Entonces, yo voy a traer por acá la ecuación de Laplace y simplemente pues voy a reemplazar por los términos que tenemos. Acá tenemos es la derivada del torque, no tenemos del voltaje del condensador. Y al otro lado, al igual, pues tenemos toda la ecuación. Voy a reemplazar acá por los términos que nosotros tenemos. Listo. Entonces, recordemos que dentro de las propiedades que nosotros tenemos de Laplace, aplicarle Laplace a toda una expresión es lo mismo, o vamos a obtener la misma representación que aplicarle Laplace a cada uno de los términos que la comprenden. Entonces, observemos que acá al lado derecho está compuesta por tres términos. Km sobre L por B menos R sobre L por el torque, menos Km por K sobre L por la velocidad angular. Entonces, es lo mismo dejarla de esta manera o expresarla o la aplicación de Laplace de cada uno de los términos. Entonces, me voy a saltar ese paso y simplemente voy a aplicar la regla. Entonces, en las diapositivas que habíamos utilizado en la webconferencia, habíamos encontrado que existe como una tabla. Y esa tabla es donde pues ya tenemos como la equivalencia de aplicarle la transformada de Laplace a una serie de funciones en el dominio del tiempo. Entonces encontrábamos al final que aplicarle Laplace a una derivada era convertir la derivada en términos de S, es decir, quitamos lo que es el término de derivada y lo reemplazamos por la letra S. Es lo único que nos viene a cambiar acá. Pues básicamente este paso de la derivada de tau, de tau del torque es igual a S. Bueno, voy a copiarlo por acá, insertar una ecuación. De acá obtenemos que es S por la variable. La variable sigue siendo el torque. Pues eso no lo hemos cambiado. Igual. Y el resto de la expresión no tenemos ninguna derivada. Entonces, acá al lado derecho del igual no tenemos derivada, por lo tanto, pues todo se sigue sosteniendo igual. Lo único que cambia es que, por ejemplo, esta W de T, que está pues dependiendo del tiempo, simplemente pasa ahora a depender de la frecuencia o de la variable S. Entonces, simplemente obtenemos esta expresión. Y esa es la forma como le aplicamos el Laplace a la primera ecuación. Entonces, para aplicarle el Laplace a la segunda ecuación, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Voy a traer la segunda ecuación por acá. Y la voy a utilizar acá. Entonces, acá simplemente estamos hablando que es el Laplace de la derivada, pero de la velocidad angular. Entonces, reemplazamos los elementos de nuestra ecuación. Recordemos que simplemente lo que nosotros hacemos acá es reemplazar por la ecuación que nosotros tenemos, que para el caso de la ecuación 2, estamos hablando de la derivada de la velocidad angular, que es igual a 1 sobre j del torque, menos b sobre j por la velocidad angular. Volvamos a lo mismo. La regla de aplicación de transforma Laplace en lo único que nos va a cambiar es en el término donde tenemos la derivada. Es decir, la derivada la va a reemplazar por la variable S. Voy a insertar nuevamente la ecuación. Y ese resultado nos da S por omega, ya no sería de T, sino de S. Y eso es igual
Pues tenemos los términos y simplemente donde nos habla que depende del tiempo, ahora solamente la cambiamos, que ya no dependemos del tiempo, sino que dependemos de la frecuencia, que es pasarla a términos de S. Entonces, hallamos dos nuevas ecuaciones. Una que la vamos a llamar ecuación 3, que es esta de acá. Voy a insertar por acá texto. Y esta la voy a llamar ecuación 3. Y esta que acabamos de hallar, la voy a denominar ecuación 4. Entonces, ya le aplicamos Laplace, que era la primera parte. Entonces, listo, aplicamos Laplace, pero ahí no termina el desarrollo, porque la guía nos dice que nosotros tenemos que hallar la función de transferencia, que tenemos que hacer una serie de procesos matemáticos que nos permitan obtener la función de transferencia. Y para eso, por acá en la webconferencia, en el ejemplo, nos decían, bueno, acá aplicamos. Dice, es importante tener presente cuál es la salida del sistema, porque las ecuaciones deben quedar en términos de las variables de entrada y de salida únicamente. Si nosotros vamos al sistema, nos dijeron, la entrada es el voltaje, ¿cierto? El voltaje de la fuente que alimenta el motor, que acá lo representamos con la letra V y que estaba en color verde. Y la salida era el torque, que lo representamos con la letra TM en color azul. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la entrada, que es el voltaje, la salida, que es el torque. Pero, ¿qué vamos a hacer con la otra variable que tenemos en la ecuación? Entonces, nosotros tenemos por acá que nos aparece una omega o una W, que es la velocidad angular. Y de hecho, una de las ecuaciones depende de la W, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Entonces, en la web nos dijeron por acá, ¿cuál es la variable que no corresponde ni a entrada ni salida? Entonces, ya sabemos que la variable que no corresponde ni a entrada ni salida es la velocidad angular o la W o la omega. Por tanto, se debe despejar esa variable en una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra ecuación. Entonces, ¿hasta aquí es claro? Sí, tutora. Profe, una pregunta. Dime. En cuanto a las primeras expresiones que tiene de las ecuaciones, ¿L representaría como tal la bobina de la armadura o qué estaría representando L en las Es primeras ecuaciones? la bobina. Acuérdate que en el Ah, ejercicio nos dice que la bobina, si mal no estoy, es el equivalente al grupo colaborativo. L es la ok, bobina. vale. Vale. Pero estas expresiones como tal, la fracción, ¿sería bueno esto calcularla de una sola o la dejamos así en fracción? No, lo ideal es que ustedes ya tienen los datos, o sea, ustedes, acá yo les entregué las ecuaciones que dice Km sobre L, R sobre L, Km por K sobre L, 1 sobre J, B sobre J. Ustedes tienen esos valores. Ustedes tienen cuánto vale Km, L, R, K, J y B. Lo ideal es que ustedes ya reemplacen esos valores, porque en el momento en el que empiecen a hacer la operación matemática, si lo dejamos en términos de las variables como las tenemos acá, nos va a salir una operación muy extensa. En cambio, si ustedes lo reemplazan por los datos numéricos que ya tienen, lo reemplazan y pues simplemente vamos a trabajar con una multiplicación de un número por un número o una división de un número con otro número. Si lo dejamos enunciado en términos de las letras, nos va a salir muy extenso. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, ¿qué paso seguiría? Entonces, recordemos que al otro lado nos decía, determine cuál es la variable que no corresponde ni a entrada ni salida. Ya sabemos que es la W. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con ella? Entonces nos decía, despéjenla en una ecuación para reemplazarla en la otra ecuación. Entonces la voy a despejar en lo que llamamos ecuación 4. Voy a traer una nueva diapositiva. Y vamos a despejar acá omega. Entonces acá está restando
¿cierto? Va a pasar al otro lado del igual a hacer la función contraria. ¿La función contraria cuál es? Sumar. Entonces va a pasar al otro lado del igual, ya no está restando, sino va a entrar a sumar. Entonces queda S omega más B sobre J por omega igual a 1 sobre J por el torque. Para poderla sumar, resulta que tenemos acá un denominador, B sobre J. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar el mínimo común denominador para poderlas operar. Entonces, esto nos queda convertido. Voy a copiarlas por acá. S por omega de S. ¿De dónde era? Acá. S por omega de S más D por omega de S. Ah, bueno, y acá me faltaría la J, ¿no? J por. Que la idea es garantizar el mínimo común denominador. Y eso lo logramos multiplicando por J en el numerador y en el denominador del otro término que tenemos en la expresión, que sería S por omega de S. Es por eso queda JS por omega más B por omega sobre J toda la expresión. Si nos damos cuenta, tenemos ambos términos, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho, sobre J. Por lo tanto, nosotros las podemos cancelar. Entonces, cancelamos esos dos términos y nos viene a quedar una expresión más sencilla. Entonces, esta expresión nos viene quedando de esta forma. Acá nos queda tan igual a t. Entonces ya tenemos una ecuación más sencilla, ya no tenemos un denominador y acá sí ya podemos despejar omega. Entonces, cuando despejamos omega, ¿qué nos queda? ¿Qué creen ustedes que nos queda? Entonces vamos a despejar omega. Factorizamos omega de S, factor de J por S más B, y ya cumplimos el factor de esta primera parte de la ecuación. Y eso es igual al torque. ¿Hasta acá es claro lo que hemos realizado? Sí, De tutora. momento sí. Ok. Acá nos quedaría entonces despejar omega de S, que lo que la está multiplicando al lado izquierdo va a pasar al otro lado del igual a dividir. Entonces voy a traer la ecuación por acá. Entonces omega de S es igual. Entonces, en el numerador nos sigue quedando el torque y en el denominador nos queda el factor J por S más B. Y esta es la expresión que nosotros vamos a reemplazar. Entonces, partimos despejando la ecuación 4, despejamos omega en la ecuación 4, ¿dónde tendríamos que reemplazarlo? En lo que nosotros determinamos como ecuación 3. Les voy a traer por acá, esta es la ecuación 4, esta es la ecuación 3. Voy a traer la ecuación 3. Y en esta ecuación debemos reemplazar lo que acabamos de despejar, que era omega. ¿En dónde lo vamos a reemplazar? Pues, mire, acá tenemos un único término que multiplica a omega. Entonces, es decir, este que acabamos de despejar, que está del torque sobre JS más B, entra a multiplicar a la expresión que ya tenemos, que es Km por K sobre L. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar nosotros ahora. Esto entra a multiplicar acá. ¿Cómo es la multiplicación de dos fraccionarios? ¿Ustedes lo recuerdan? Es 1 a 1. 1 a 1, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, ¿esto cómo nos viene quedando? Entonces, simplemente voy a poner acá. Control X. Sí. O tau M. Y esta parte de acá
Lo voy a quitar. L entra a multiplicar a J por S más B. ¿Listo? Entonces, como la multiplicación de dos fraccionarios es 1 a 1, pues numerador multiplica numerador, denominador multiplica a denominador. Y si yo quiero hacer aún más que desarrollarlo de manera más sencilla, si nos damos cuenta, todos están sobre L. Entonces yo puedo quitar la L de acá y mandarla a multiplicar. Todos los términos de la derecha, los que están al lado del igual, están sobre L, pero resulta que JS más B no, solo lo tiene un término. Entonces yo no puedo quitar la L y mandarla al otro lado porque lo he visto en algunas de las retroalimentaciones que he realizado. Tendríamos que garantizar ese factor. Pero ¿para qué lo garantizo en todos si el de la B no está multiplicado, el primer término que multiplica el voltaje no está multiplicado por el torque? Entonces voy a dejar a un lado del igual todos los que tienen torque y al otro lado del igual los que no tienen la variable torque. Es decir, todos los que están con el color azul los voy a pasar al lado izquierdo. Obviamente van a pasar con el signo contrario. Estaba con negativo, va a pasar con positivo. Porque ya sabemos que si hacemos esos cambios, pues nos cambian el signo en la expresión. Entonces, ahora sí, acá vamos a jugar para garantizar el mínimo común denominador. ¿Hasta acá vamos claros en el desarrollo? Sí, tutora. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es garantizar que todos estén sobre L. Sobre L por JS más B. Entonces, miremos el primer término. El primer término está dividido en L o JS más B, no lo tiene. Entonces, tengo que multiplicar tanto numerador como denominador por esa expresión. Voy a traer por acá la ecuación. Y entonces me queda esta primera parte igual, que era la que ya teníamos, por lo que vamos a traer, que vamos a garantizar del mínimo común denominador. Por L por JS más B, sobre L por JS más B. Y garantizamos que ya el primer término nos va a multiplicar y garantizamos el mismo mínimo denominador. Ahora vamos con el segundo término. El segundo término dice más RL por TM. ¿Qué nos hace falta para garantizar el mismo denominador? Ya tenemos que está sobre L, nos hace falta J por S más B. Entonces vamos a traer ese elemento de la ecuación. Ver esto por acá. Entonces, esto lo voy a poner acá. Y va a multiplicar por J por S más B. Esto va en negro. Y abajo también multiplica. Y ya tenemos el segundo término, garantizamos que tenemos el mismo denominador. En el tercero no tenemos que hacerle nada, porque ya lo tenemos. Entonces simplemente le damos, copiamos los mismos términos. Y acá es más. Y garantizamos de esta manera que al lado izquierdo del igual, todos están con la misma expresión. ¿Hasta aquí alguna pregunta o vamos claros? Doctora, de pronto, si retomo un poquito lo anterior de eh, expresar aquí los términos ya en cuenta a los que tenemos los varones. Eso que está ahí como
J por S por más B, que es lo Ujú. de la ecuación anterior, ¿cierto? Sí, lo que Esto, despejamos de acá. En la ecuación eso, 4 despejamos omega. Entonces simplemente lo que hacemos es venir a reemplazarlo en la ecuación 3 donde iba omega. como, eso está multiplicando por L. ¿Ahí se va a hacer esa operación o simplemente la dejamos así como está ahí expresada? La idea es que cuando tú reemplaces el valor de L, el valor de J que tú tienes, la hagas la operación, pero debes tener presente que te va a quedar compuesta porque tienes una S. Un término multiplica una S y el otro no. Es decir, te va a quedar un ejemplo, 1.2S más 5. No los vas a poder sumar, no vas a poderme decir, eso es 6.2S, porque uno tiene, es como si tú tuvieras una X, ¿sí? No lo vas a poder reemplazar, te quedan términos de una variable. Pero sí tienes que reemplazar cuánto vale L, cuánto vale J y cuánto vale B. Y los dejamos así con que esto es de Julius, otro es de con respecto a la resistencia, todo eso lo dejamos así. No, la idea es que tú los reemplaces. Ustedes tienen esos valores. Esos valores se les dieron en el anexo 1. La idea es que ustedes los reemplacen. Y lo dejamos en los signos, ¿o no? Ajá. Ah, ok. Lo dejan, o sea, no le van a poner unidades, que digamos la bobina es 150 henrios, 150. Que la resistencia es 5 ohmios, 5. Lo vamos a manejar sin unidades de medida, solo los números, para que no se confundan con las letras. Ok. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, en los tres términos del lado de la izquierda tenemos el mismo denominador. Los tres términos están divididos en L por JS más B. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Lo factorizamos y lo enviamos al otro lado al igual a hacer la función contraria, que ¿cuál sería? Si acá están dividiendo, al otro lado van a pasar a multiplicar. Entonces, sería eso lo que haríamos acá en nuestro siguiente paso. Entonces, partimos de esta ecuación que ya tenemos acá y lo que vamos a hacer es únicamente quedarnos con el numerador de cada una de estas expresiones. Entonces, esto más esta otra expresión más, voy a agrandar por acá, y esto es igual. Nosotros teníamos esta expresión inicialmente. Voy a copiarla como la teníamos, pero ya sabemos que lo que tenemos en el denominador tenemos que pasarlo a multiplicar, porque estábamos dividiendo, vamos a pasar a multiplicar lo que teníamos en el otro lado del igual. Simplemente pasamos a multiplicar. Lo que teníamos en el denominador, que estaba dividiendo toda la expresión de la izquierda, vamos a pasarlo al otro lado al igual, a que ejerza la función contraria. La función contraria, ¿cuál sería? Si estábamos dividiendo, vamos a pasar a multiplicar. Y acá sí podemos hacer algo. Nos damos cuenta que acá tenemos L en el numerador y tenemos L en el denominador, es decir, las podemos cancelar. Y nos viene a quedar una ecuación un poco más sencilla. Si se dan cuenta que partíamos de una ecuación, esto ya lo puedo quitar. Dame solamente con esta parte. Listo, por B. Miren la ecuación con la que veníamos acá, que estábamos ahorita con la duda de si reemplazamos los valores o no. En teoría diríamos que es una ecuación más compleja. Y acá nos quedamos con una ecuación no tan sencilla como quisiéramos, pero ya es un poco más manejable que la que veníamos trabajando antes. ¿Qué les recomiendo a ustedes acá en este punto? Primero, reemplacen los valores. ¿Cuánto vale la bobina? ¿Cuánto vale J? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale R? ¿Sí? Reemplacen cada uno de estos valores para que su ecuación les quede más pequeña. Porque a medida que ustedes la van reduciendo, se les va haciendo más fácil o más sencillo manejarla. ¿Por qué razón? Resulta que vamos a hablar de este primer término que tengo yo acá al lado izquierdo. Está compuesto por tres multiplicaciones. S
que está multiplicando por TM, va a multiplicar a L y ese resultado va a multiplicar a una operación compuesta que es JS más B. ¿Y eso qué significa? Que cada término tiene que multiplicar con cada término. Pues voy a ayudarles con la primera parte. Esto es lo mismo que decir S, voy a quitar este primer paréntesis. Entonces S por M por L. Y todo esto es un nuevo paréntesis. Y esto va a multiplicar a la operación de JS más B. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa nueva operación? Tenemos que multiplicar S por J por S. S por S, ¿cuánto nos da? S al cuadrado. S al cuadrado. Entonces voy a traer mi nueva ecuación. Y esto es con un exponente. S al cuadrado por M por L por J. Y hasta ahora hice la primera parte. Más S por M por L por B. Y esa es la segunda parte. Entonces, esto es lo que obtengo de únicamente multiplicar de solo multiplicar esta parte. Este es el resultado que obtengo de multiplicar esta parte únicamente. Únicamente de esa operación ya obtuve esta respuesta. Tengo que hacer lo mismo con el segundo término y con el tercer término. Y lo mismo al otro lado al igual. Ustedes tienen que operar cada término de la ecuación para obtener una ecuación más compuesta. Entonces, recuerden que en la webconferencia hablábamos por acá. Sí, acá. Que reemplazábamos los datos y nos daba S cuadrado, S y variable solita. Y lo que hacíamos era operar términos semejantes. ¿Qué era? S cuadrado con S cuadrado, S con S y términos solitos con términos solitos. Eso sería lo que nosotros tendríamos que hacer una vez terminemos de despejar esto. Entonces, les voy a ayudar con la segunda parte. La segunda parte, voy a copiarlo por acá, sería solamente esta expresión. R tau M por JS más B. ¿Y acá qué obtenemos? Pues, al multiplicar cada término de la ecuación, nos viene quedando de la siguiente manera. La resistencia por tau M por J por S. Multiplicamos el primer término del paréntesis. Más la resistencia por el torque por B. Y eso es lo que obtenemos de la segunda parte de la ecuación. La tercera no tendríamos que hacer sino reemplazar los valores que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo nos viene quedando nuestra ecuación ahora? Pues voy a traerla por acá, cada uno de los términos. Esto fue lo que obtuvimos de la primera parte. Esto fue lo que obtuvimos del segundo término de la ecuación. Entonces, acá, más lo que tenemos de la segunda parte de la ecuación. Y la tercera parte que no la hemos tocado. Y al otro lado del igual. Y esta es nuestra ecuación. Entonces, si se dan cuenta, ese cuadrado solo tenemos en el primer término. No hay nada más que tenga ese cuadrado. Pero si vamos y vemos que tiene solo la letra S, los voy a señalar por acá con rojito. Por acá tenemos la letra S. Acá no la tenemos y acá tampoco la tenemos. Bueno, esto es la puedo quitar de acá. Este
Esto es lo mismo que la TM que tenemos acá al otro lado, ¿listo? Entonces nos queda es en el momento, si yo lo hago en este momento me complico porque yo no tengo términos o no lo he reemplazado por números. Pero ya lo que les queda a ustedes es desde acá reemplazar que vale L, J, R, K, KM, B y determinar matemáticamente cómo reducen ustedes esa ecuación. ¿Qué secreto les doy? Acordémonos que nos debe quedar una función de transferencia. La función de transferencia tiene la forma, ya sabemos que esta es la forma base de una función de transferencia. Nos va a quedar y sobre u. ¿Y qué pista les doy que vamos a necesitar? Esta parte que ustedes tienen acá al lado derecho, obviamente cuando reemplacen y multipliquen, nos va a quedar compuesta. Es decir, el ejemplo que les hablaba ahorita, 1.2s más 5. No nos va a quedar un solo número como en el ejemplo que tuvimos en la webconferencia, porque este sistema sí va a tener una expresión de 0, perdón. Y acá en el denominador, ¿qué nos va a quedar? Ya sabemos que tenemos un s cuadrado. Les voy a reemplazar por acá. Ahí. Entonces, no sé, un ejemplo, obviamente no es el valor. 1.7 es el cuadrado más, no sé, 1.523s más 3.21. Son datos que yo me estoy inventando. Así nos va a quedar la expresión. Arriba, entonces, digamos cuando ustedes reemplazan los valores de KM, de J, de S, arriba nos va a quedar un ejemplo. 1.523 523s más 5.31. Cuando nos queda expresado de esta manera la función de transferencia, que en la parte del numerador también hay una S, es cuando nosotros tenemos ceros en el sistema. En la webconferencia vimos cómo hallamos el polo, pero no enfatizamos cómo hallamos el cero. Lo hacemos de la misma manera. Para hallar los polos, voy a duplicar por acá. Para hallar el polo, nosotros tomamos el denominador, ¿cierto? El denominador de la expresión. Lo que hacíamos era igualarlo a 0. Entonces, esto lo hacíamos igual a 0. Lo aplicábamos, le podemos aplicar la función cuadrática, la función de la ecuación cuadrática, le podemos hacer por canasticas, lo podemos hacer con los criterios especializados que existen para hallar los polos de un sistema. Pero para hallar el 0, nosotros trabajamos es con el numerador. Para hallar el 0 de un sistema, nosotros trabajamos con lo que tenemos en el numerador. Pero hacemos exactamente lo mismo. Lo igualamos a 0. ¿Y cómo resolvemos nosotros esa ecuación, chicos? ¿Cómo resolverían ustedes esa ecuación? Este va a ser igual a 531 dividido Menos. 1,523. Menos, sí. Ajá, porque está positivo, pasa a ser la función contraria, que sería con el negativo. Entonces, simplemente es despejar la S. Este 531 está sumando, va a pasar al otro lado, al igual a hacer la función contraria, que sería restar. Y el 1.523 lo está multiplicando, va a pasar a dividir. Nos quedaría menos 5.31 sobre 1.523 y hallamos de esa manera el 0. Entonces, si se dan cuenta, el secreto, ¿cuál es? Llegar a obtener la función de transferencia. Ya con la función de transferencia, ustedes hallan los polos, el 0, porque ya sabemos que este sistema sí tiene un 0, el criterio de estabilidad y el criterio de transitoriedad. Entonces, no sé qué preguntas hayan. Ya queda pues para que ustedes empiecen a hacer como el reemplazo de los números y hacer las operaciones matemáticas para llegar a este punto, que la función de transferencia pues concuerde con esta forma que es la que deben obtener.
Yo sinceramente me estaba complicando, porque la verdad es que no entiendo por qué en determinado momento estaba hasta derivando por segunda vez en las ecuaciones, pero ya sí creo que me queda mucho más fácil resolver el sistema de ecuaciones. Ok. Igual pues la invitación es a que pues empiecen a trabajarle ya con como con esta grabación y yo creo que finalizando la siguiente semana, por ahí sobre el jueves, les estaría reprogramando la otra sesión que quedó pendiente. Pasa es que he tenido así como complicaciones de salud estos días, entonces no he podido por eso estar como muy de frente con con las cipas. Entonces yo les estaré avisando, dependiendo de cómo siga evolucionando, si el miércoles o el jueves en la tarde haríamos la segunda parte. Pero la idea es que ustedes ya tengan como reemplazados estos datos. Yo voy a reemplazar con unos datos diferentes a los que ustedes tienen, o para que podamos partir de ahí y hallar lo que nos queda pendiente, que es transitoriedad y estacionario. Entonces, para que quede pendiente eso, yo creo que el jueves lo estaríamos realizando a las 6 de la tarde. Entonces, les agradezco su tiempo, su participación, su comprensión y les estaremos compartiendo la grabación y este documento. ¿Listo? Muchas gracias, Stefano. Bueno, ustedes que estén bien, que tengan buen día. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Gracias. bueno.